El ejercicio 1 del ejercitario 10.1 correspondiente a ciclo de potencia de vapor y combinados dice: una planta de potencia de vapor opera un ciclo ideal de potencia Rankine con recalentamiento entre los límites de presión de 9 MPa y 10 kPa. La tasa de flujo máximo del vapor a través del ciclo es de 25 kg por segundo. El vapor entra a la primera etapa de la turbina a 500 grados centígrados y el contenido de humedad del vapor a la salida de la segunda etapa de la turbina no excede el 10%. Determine la presión a la que se lleva a cabo el recalentamiento, la tasa total de entrada de calor a la caldera, al fluido, la tasa total de entrada de calor al fluido debería ser así, la tasa total de calor de entrada al fluido, perdón, la eficiencia térmica del ciclo, y nos pide ver el diagrama del proceso en T versus S respecto a las líneas de saturación. Ok, tenemos un esquemático, ¿verdad?, de nuestra planta de generación de potencia de vapor. Nos habla de un ciclo Rankine ideal con recalentamiento. Entonces, tenemos la caldera. De la caldera, nuestro fluido de trabajo sale con ciertas características, entra a la turbina de alta presión, se expande, luego se recalienta, vuelve a salir el fluido y pasa a la turbina de baja presión, en donde se vuelve a expandir, generando, ¿verdad?, potencia, trabajo, pasa al condensador y a través de una bomba inicia nuevamente el ciclo. Como un ciclo ideal, que es lo que nos dice el ejercicio, nosotros sabemos que nuestras turbinas son isentrópicas, o sea, la entropía de entrada es igual a la de salida para ambas etapas. También a la salida de nuestro condensador tenemos el líquido saturado, ¿sí? Y además de eso, uno de los datos que nos da, nos dice que el fluido trabaja entre los límites de 9 y 10 kPa. Siempre es importante que podamos graficar una vez que tengamos ya en mente, o en este caso el ejercicio nos da qué tipo de ciclo es, en este caso el recalentamiento, graficar un diagrama de cual nosotros podamos ver los puntos, ubicar los puntos y poder dimensionar ya qué propiedades necesitaríamos para poder realizar nuestro trabajo, ¿sí? En este caso, el diagrama, o sea, a nosotros el ejercicio nos pide en el último ítem del diagrama T versus S. Entonces lo vamos a hacer de esa manera, pero lo que nosotros debemos visualizar acá es que las propiedades que nos siempre necesitamos, dos propiedades de intensidad independiente para poder determinar el estado de nuestro fluido de trabajo. A la salida de la caldera nos da una presión de 9 MPa y una temperatura de 500. ¿Por qué? Porque nos dice que la tasa de flujo máximo del vapor a través del ciclo es de 25 kg por segundo. Tenemos que ya el flujo máximo de trabajo de nuestra planta. Y el vapor entra en la primera etapa a 500 grados centígrados. Entonces la caldera sale a 500 grados centígrados, ¿sí? Y los límites de presión son 9 y 10 kPa, 9 MPa y 10 kPa. 9 MPa obviamente tendría que ser a la salida de la caldera, que es la presión, la zona donde tenemos una presión más elevada, y 10 kPa que sería a la salida de nuestra turbina de baja presión, ¿sí? Porque nuestro condensador ya trabaja a presión constante, ¿sí? Y la bomba lo que hace es elevar de la presión más baja a la presión más alta, o sea, la presión del condensador a la presión de la caldera. Ok, entonces, plasmando en nuestro gráfico los puntos que tenemos son P3 y T3 a 500 grados. Luego nos da una humedad a la salida de la turbina de baja presión, que sería H6 de 10%, o sea que la calidad sería el 90%, y la presión 6 de 10 kPa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar los puntos. En el punto 1 que tenemos una presión de 10 kPa y una calidad de 0, ¿verdad? Líquido saturado, que es lo que habíamos visto, puesto que nuestro diagrama es o sea, pasa por el compresor, y en este punto realmente siempre tendríamos, al menos que se especifique lo contrario, líquido saturado. Y más en esta condición que es un análisis de un ciclo ideal. Entonces, ¿qué pasa? Para este punto tenemos determinado, ¿por qué? Porque ya sabemos en qué estado está. Por tanto, directamente de la tabla A.5 podemos sacar el valor de entalpía y volumen específico. ¿Por qué nos interesa volumen específico? Porque ¿cómo hallo en el punto 2? En el punto 2
puedo hallar analizando o formulando la primera ley para la bomba. Sabemos que un dispositivo de flujo estable, ¿sí? Y también un dispositivo isentrópico. ¿Por qué? Porque es un ciclo ideal. Entonces, para que esto trabaje de manera isentrópica, nosotros lo que necesitamos es que el volumen se mantenga constante durante el proceso de compresión, ¿sí? Cosa que en la realidad no sucede. Entonces, al mantenerse constante, el volumen 1 va a ser igual al volumen 2. Entonces, analizándolo energéticamente, ¿cuál sería el trabajo que generaría mi bomba? Directamente sería el volumen por la diferencia de presión. Como estos datos sabemos que, y esto lo calculamos inicialmente, podemos obtener el trabajo de la bomba. Finalmente, la ecuación de la primera ley sobre nuestra bomba, ¿cuál sería? Energía que entra menos que sale igual a la variación de energía del sistema. La variación de energía del sistema va a ser cero, pues un dispositivo de flujo estable. Entonces la energía que entra es igual a la que sale. ¿Cuál es la energía que entra? Es la potencia eléctrica que le estamos metiendo, ¿sí? Entonces, ese trabajo eléctrico, ¿a qué va a ser igual? Pues esa potencia eléctrica va a ser igual a la variación de energía interna. ¿Qué pasa? Como esa variación de energía interna más el trabajo que yo le puedo generar a mi esa variación de energía interna mezclada o agregada con la energía de flujo, ¿verdad? Que me da entalpía. Entonces directamente tenemos que la entalpía final va a ser igual al trabajo de la bomba más la entalpía inicial. Podemos tener H2. El punto 3. En el punto 3 tenemos la salida de la caldera. Tenemos dos propiedades, 9 MPa y 500 grados centígrados. Con estas dos propiedades podemos determinar nuestro estado. Entonces a punto 5 vemos que la temperatura 3 es mayor que la temperatura de saturación, ¿sí? Entonces por tanto tendríamos vapor sobrecalentado. Entonces nos vamos a la tabla a punto 6. De a punto 6 ya podemos tener la entalpía 3 y la entropía 3. Para el punto 4, ¿qué tenemos? Lo único que tenemos es que como esta turbina es isentrópica, la entropía de entrada es igual a la salida. Entonces la entropía en el punto 4 va a ser igual a la entropía del punto 3. Pero necesitamos otra propiedad para poder determinar nuestro estado. No la tenemos. En el punto 5, acá está algo que uno tiene que generalmente no da como dato, pero uno tiene que tener ese concepto. Como un dispositivo, como es un ciclo de recalentamiento, nosotros sabemos que el recalentamiento generalmente, al menos que se indique lo contrario, o que se indique algo que se deba considerar de manera distinta, técnicamente el recalentamiento se hace a la misma temperatura de la caldera. Temperatura, no presión. Entonces, si mi caldera está produciendo vapor a 500 grados, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que en el recalentamiento en T5 también va a ser, o sea, T5 va a ser también a 500 grados centígrados, ¿sí? Pero no es la presión de la caldera. La presión en 5 es igual a 4. ¿Y la presión de 4 qué es? Es el producto ya de la expansión del punto 3 al punto 4. Entonces, ¿qué tengo en el punto 5? Tengo la presión 5. Que no tengo es que la que me pide el ejercicio, porque el ejercicio me pide la presión a la que se lleva a cabo el recalentamiento. Es la presión que estoy buscando, ¿sí? Esto estoy buscando. Y la temperatura 5 que tengo es 500. Ya. Tampoco puedo determinar mi estado. En el punto 6, ¿qué tengo? En el punto 6 sí tengo ya calidad, que es lo que me da de dato, o sea, me da dato la humedad, sí que es un 10%, entonces la calidad sería 90%. Sé que mi entropía, como tengo una turbina que es isentrópica, entonces la entropía en el punto 6 es igual a la de 5, ¿sí? Y también tengo una presión de 10 kPa, que es dato. Por tanto, con esto ya puedo determinar mi estado, ¿sí? Entonces, de a punto 5, no hace falta que determine el estado porque ya sé que está en zona de mezcla saturada. Entonces, de a punto 5 para la presión de 10 kPa, tengo que la entalpía 6 va a ser igual a H sub F más la calidad por H sub FG, ¿sí? Estos son datos de tabla. Estos los tengo, que es la calidad, y por tanto puedo hallar la entalpía. También puedo hallar la entropía. Reemplazando los valores de mi tabla, obtengo los valores de H6 y S6.